Hola, ¿cómo les va? Bueno, les mando esto por video porque, como les decía en el WhatsApp, no quiero interferir en las interpretaciones que ustedes estén realizando. Así que preferí mandarles esto una vez tenida nuestra reunión. Em, Nuevamente digo que lo que busco es una refutación a cada una de las cosas que yo pueda llegar a decir. Lo que tengo para decir de ese artículo está bastante imbricada una cosa con la otra y voy a ir explicando por qué. Y también espero que se entienda por qué insistía en hablar desde esa impresión, desde una lectura que no es ingenua porque estamos atravesadísimos por una cantidad de cuestiones, de cosas que hemos leído, de cosas que nos han dicho, pero yo valoro mucho esa primera impresión en una lectura. Así que voy a compartir la pantalla porque me anoté algunas cosas, o sea, no voy a leer todas las 5 páginas, sino solo algunos fragmentitos que señalé. El resto queda en la lectura de ustedes. Por eso, ¿no? O sea, no quiero que la filosofía sea lo que nos han dicho que tiene que ser, sino que qué cosa es para nosotros hacer filosofía. Y para mí, me adelanto un poco a esta cuestión, hay filosofía más de lo que nos imaginamos y en personas que por ahí no han pasado por la academia, obviamente. Y bueno, vamos a compartir esto y luego continuaré eh, haciendo el comentario. A ver, bien, pienso que ahí lo ven. Entonces, acá yo encuentro un primer inconveniente, entonces voy a ir a la última página porque sinceramente, y esto lo hemos hablado en el intercongreso acerca de la traducción, entonces encuentro una dificultad con la traducción. Habría que leer el texto en francés. Yo no sé si estoy leyendo a Jean-François Pradot o si estoy leyendo a quien hace la traducción. Ah, acá está. Sergio Rojas Peralta. Y esto trae sus consecuencias por lo que vamos a ver un poco a continuación. Entonces, ¿estoy leyendo a Pradot o estoy leyendo a Peralta? Entonces me encuentro, empiezo a leer y encuentro algo que me parece esto coincido. ¿Qué filosofía? Es una pregunta parcial, al menos para mí en cuanto platónico. Entonces acá hay una persona que ya se ubica en un lugar determinado. Bien, me parece perfecto. Eh, Somos o queremos ser filósofos, entonces somos platónicos y aristotélicos, ¿no? Y sobre todo con todos estos siglos que hay en el medio. Pero bueno, porque ella tiene ya la forma socrática y académica del TIES, tiene exactamente, del qué es esto. Entonces yo siempre suelo decir, y por eso digo, una cosa es en francés, la pregunta en francés es ¿qu'est-ce que c'est? Y ese qu'est-ce que c'est traducido es ¿qué es lo que esto es? Es la pregunta filosófica griega por antonomasia, lo que vamos a encontrar prácticamente en todo filósofo que se precie de tal. Justamente, ¿qué es? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué hago acá? ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy siendo? A mí me gusta más el estar siendo.
Y claro, me encuentro con que habla de, ya sea Platón en la República, en República. República es el nombre de una obra, entonces no está el en la República, sino qué es lo que dice Platón en su obra República y lo que dice Aristóteles en su obra, en el libro Alfa de Metafísica, no de la metafísica. Y por eso dije que voy a mezclar varias cuestiones que me parece que tienen una gran dificultad. Entonces, se trata para ellos nada menos que de conocer todo por medio de la filosofía. No, justamente para mí ese es el problema. Una cosa es buscar conocer y otra cosa es conocer. Entonces, no se trata de conocer, se trata de buscar conocer por medio de la filosofía, porque hay una gran diferencia, y esto lo marca muy bien, sobre todo Aristóteles, cuando habla de los 5 grados de saber. Entonces, una cosa es la doxa, la episteme, el nous y el sofos. Y el 5 grado de saber, el sofos, dice que no es del filósofo, porque el sofos, en tanto filósofo, se instala en creer que sabe todo. Y justamente ser filósofo es poder vivir sin esas respuestas y en una búsqueda continua. Entonces, para ellos no se trataba, para los filósofos, los sabios pensarían que estaban ya ubicados en el conocimiento y en el saber, pero el filósofo se trata de la búsqueda de conocimiento. No sé, insisto, si esto lo dice Rado o si lo dice Peralta. Entonces dice, ¿no? Se trata para ellos nada menos que de conocer todo por medio de la filosofía, de definirlo todo, de explicar todas las cosas. Y acá insisto en que no coincido en absoluto, porque se trata de buscar conocer todo lo que se pueda, de definirlo. Si la definición, como hablamos en la reunión, cierra la búsqueda, yo no quiero definir cosas, pero sí quiero explicarlas a panta. Eso sí, quiero explicarlas. Entonces dice, la filosofía es todo conocer y conocerlo todo y vivirlo, pues es hacer de esta sabia, extravagante ambición todo conocer una vida. Glup. Bien. Es una sabia y extravagante ambición. Me parece que no es extravagante porque acompaña al ser humano desde que aparece sobre la tierra, la búsqueda de conocer para poder vivir. Si yo no conozco o voy a salir y no puedo darme cuenta por cómo está el cielo, si va a llover o no, o si está lloviendo mucho, sabiendo que acá se puede inundar la calle, cuáles son los recaudos que tengo que tomar. Entonces, por eso lo fundamental que desde mi punto de vista surge este modo de pensar al que llamamos filosofía es la vida, lo cotidiano. Yo necesito conocer ciertas cosas para poder vivir, nada más que para eso. Esa es la definición antigua y consecuentemente académica de la filosofía. Gluck, esta gente, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Tales de Mileto, esta gente no eran académicos. Y si yo valoro algo del trabajo filosófico, es lo que hemos perdido. ¿Y por qué hablo de pérdida? Hablo de pérdida porque si yo pienso en esa línea de pensadores, tales Anaxímenes, Anaxágoras, Protágoras, Parménides, Heráclito, Demócrito, Leucipo, bla, bla, bla,
O sea, es genial. Pedagógicamente es genial. ¿Por qué? Porque no repitieron lo que decían sus maestros y por eso yo busco esa refutación y no que se queden con lo que yo digo, por eso no se los mando ahora. Y busco esa refutación. ¿Por qué? Porque no fueron enemigos de sus maestros, sino que dijeron, sí, 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 genial, tal es. Lo que vos decís es genial y es maravilloso, pero así yo me lo invento, este dialoguito. Como bien decíamos el otro día, ¿no? Sin diálogos no hay filosofía. Pero a mí me parece que además de esto que vos estás diciendo, puede haber esto otro. Entonces, hacer posible un conocimiento racional explicativo de todas las cosas. Sí, ahí está bien, esa es la búsqueda. Hacer posible, nada más. Vamos a la otra columna. La primera es la vida misma, puesto que la filosofía para ser debe ser vivida. Perfecto, volvemos a coincidir. Los académicos, otra vez con los académicos, le daban a esta condición de posibilidad de la filosofía un sentido político. Y no me vengan, bueno, pero es la traducción. No, no, no acepto ese tipo de cuestiones. Yo, si estoy escribiendo este artículo, no puedo hablar de los académicos. Tengo que hablar en ese siglo sexto, séptimo, octavo antes de Cristo, de las personas que tenían acceso a un nivel de lectura, de escritura y de conversaciones y de amistades diferente. No sé si eran académicos, o al menos no en el sentido que hoy entendemos el término académico. Si yo utilizo con esta liviandad un término como, una frase como los académicos, si lo lee una persona que no entiende, y aunque entienda de esto, se va a pensar que eran como nosotros académicos. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Los académicos, bueno, le daban esta condición de posibilidad de la filosofía un sentido político. Sí, polis. ¿Qué quiere decir polis? ¿Cómo se define polis en todos estos pensadores? La cuestión de la isonomía. Polis, el lugar que habitamos, en el que vivimos todos, aunque no todos tengamos derecho, pero queremos que todos tengan ese derecho. Polis es cómo vivimos, cómo compartimos el agua, cómo compartimos la comida, cómo compartimos la casa con S y la casa con Z. Puesto que según ellos la filosofía no podía existir más que bajo, o sea, esto es una barbaridad que esto sí seguro que se me ocurre que es del traductor. O sea, no se dice bajo la condición de ser instituida. O sea, yo no estoy debajo de eso, sino desde una mirada, desde una perspectiva. No puedo escribir más que bajo la condición de ser instituida de una manera o de otra. Es aberrante esa escritura. De suerte que sea vivida por su verdadero sujeto. ¡Wow! Y acá. Y después va a citar a Deleuze y sí, Deleuze creo que es. Bueno, ahora se me fue de la cabeza. Perdonen, 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 perdonen. Aquí está. Bueno, después sí, Deleuze, dije bien. Entonces, iba a citar a Deleuze. ¡Wow! Hay un verdadero sujeto. ¿Puede un discurso filosófico hablar de un sujeto verdadero? Entonces, ¿que los demás son falsos? El sujeto de la filosofía, aquel o aquella que filosofa. No es para ellos el individuo, sino más bien la comunidad, la ciudad. Es cierto, se filosofa en la comunidad, pero también de modo individual. Y esto lo encontramos si es que hemos leído para ser filósofos, no a Pierre Hadot, sino
los fragmentos de los filósofos que nos han llegado, ¿sí? Lo que hemos dicho antes, a través de quienes nos ha llegado, cómo los citan. Y esto sí, era ese doble momento, ese momento personal y ese momento en comunidad, político en el sentido de polis, de estar con los otros. Voy un poco más abajo. La vida filosófica no podía ser simplemente la de un único y excepcional individuo, no. Y ya lo dice también Aristóteles en un texto de Politeia, que es bastante criticado por lo que dice de las mujeres, pero más allá de eso, ¿no? O sea, el individuo solo, sin estar en diálogo con el otro, si el otro no me trae el problema o no surge de mí el problema y se lo voy a preguntar al otro, no hay filosofía. Era necesario que otros pudiesen descubrir que esta vida existe y que pudiesen decidir vivirla. Gluck, me parece que esta frase es posiblemente mal traducida, porque me parece que la importancia está en descubrir ese saber de esta vida, para esta vida, y decidir cómo vivirla. Acá falta el cómo, porque la filosofía surge pensando en el cómo vivirla, para vivirla mejor, porque yo tengo que saber si este alimento que descubrí, me va a nutrir o me va a matar. Y entonces el conocimiento es esto, es voy caminando, encuentro esta fruta, esto o esto que no sé qué es, y me cruzo, digo me cruzo con Carolina y le digo, Carolina, ¿viste alguna vez esto? Yo es la primera vez que lo veo. ¿Será para comer? ¿Será para tirar? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces, de pronto Carolina me puede decir, no, nunca lo vi. A ver, y entonces pasa Mariano y le preguntamos a Mariano a ver si lo vio. O me dice, nunca lo vi, pero vos sabés que me parece que un día que fui a la casa de Laura, Laura tenía algo parecido. ¿Lo llevamos? A ver qué pasa. Esa es la búsqueda del saber desde mi punto de vista, criticable absolutamente, y quiero escuchar esas críticas. Pero no, pudiesen decidir vivirla o qué, o se suicidaban. Mal organizada esta frase. Era necesario también, si la filosofía debía ser, ¿qué es un deber? Para mí la filosofía justamente está en la vereda opuesta a lo que implica un verbo como deber. La filosofía debía ser algo más que una invención platónica. Así que Platón inventó la filosofía. Bueno, me vengo a enterar ahora. No estoy de acuerdo con que Platón haya inventado la filosofía y me parece que ni siquiera inventó el diálogo. Tenemos ese diálogo, los diálogos platónicos, conservamos bastante, pero de ahí a que ese diálogo sea un invento de Platón, como les dije en la reunión, no me arriesgo a ella. Nuevamente otro problema grande que yo encuentro, y era necesario que ella, la filosofía, fuera seguida y vivida por los sucesores, pues que debían pues ser formados. Bueno, acá yo tengo otro problema, y es que yo detesto utilizar el término formar. Yo considero que nadie forma a nadie. Formar es dar forma, y hay un artículo hermosísimo de Fortuny sobre este tema que en algún momento lo vamos a debatir. Formar es dar forma, es agarrar el molde, ¿sí? Y de acuerdo al molde que quiero, con el muñequito, sin el muñequito, con las rayitas, sin las rayitas, meto a toda la gente ahí como un buen masacote y saco después
todos los seres formados. Entonces yo detesto, y esto me lo han criticado mucho, así que no se preocupen, denme con un caño que no tengo dramas, porque también lo propuse en la universidad. Dije, dejemos de hablar de que esto es un centro de, mejor dicho, justamente como es un centro de formación, de sacar formas y se habla del perfil, y bueno o malo, ¿quién entra en este perfil? Nadie más que yo, y ahora, mañana posiblemente ya no entre. Entonces, no concibo formar gente, sí concibo generar espacios de capacitación, de búsqueda, de preguntas, de indagación, que es lo que hacemos en el grupo. Buscar, indagar, capacitarnos en la indagación, pero me rehúso a ser formada y a formar a otros, aunque indirectamente, tristemente, lo estamos haciendo. El libro 7 de República, no voy a leer más el la, aquel en que se describe la formación de los filósofos. Bueno, esto es desde todo punto de vista aberrante. Voy a detener acá el vídeo y voy a ir a buscar el texto de Platón. Bien, aquí esta persona pone en el libro 7 de República de Platón aquel en el que se describe la formación de los filósofos. Esto para mí, como les decía, es aberrante, porque él no habla de la formación de los filósofos, sino que dice otra cosa que la mayoría de las personas pasan por alto cuando leen el libro 7 de República. Perdón. Dada de esta manera la filosofía los medios para su consecución. Asegurar nuevamente la formación, insiste en eso, de quien debe, o sea, nuevamente el verbo deber, tengo la obligación de practicarla. Formar formadores, de ahí con qué asegurar el porvenir de la disciplina. Sinceramente me parece fatal. Traje El sol, la línea y la caverna de Conrado Eslan, la traducción que el propio Conrado hace del libro, de toda esta parte de Platón, y hay algo que va en contra absolutamente de lo que aquí desde mi punto de vista, que puede ser muy criticado. Entonces, nos podemos quedar con la interpretación tradicional o pensarla de otro modo. Yo la pensé de otro modo, que no quiere decir que sea el correcto, que no quiere decir que está bien, solamente es de otro modo. Al iniciar el texto, escribe Platón. Después de esto, dije, imagínate, perdón, me voy a cambiar, porque lo que pasa es que se me rompieron los otros anteojos, pero con esto veo mejor. Ahora sí. Después de esto dije, imagínate a Peicason nuestra naturaleza en esta condición, en lo que respecta a su educación, paideia, y falta de educación. Y ahí empieza, represéntate, hombres, en la caverna. Pero a mí me interesa lo anterior. Platón no está hablando de formar. Platón está haciendo un gran llamado de atención diciendo, esta es la naturaleza humana. Entonces, después de esto, vuelvo a leer a Platón. Dije, imagínate nuestra naturaleza en esta condición en lo que respecta a su educación y falta de educación. Y entonces ahí es donde Platón no está formando, sino que está llamando la atención de aquello que ignoramos, que damos por ciertas cosas que son falsas, muy falsas, que son ni siquiera metáforas, sino
que son, como diría Nietzsche, pura perspectiva, punto de vista. Es más que una metáfora y por supuesto no es metonimia. Entonces, si leemos la alegoría de la caverna a la luz de que esa es la condición humana, me parece que es otra cosa. Él no está formando filósofos, no está formando formadores, porque si no, es una cadena de repeticiones. Yo formo a gente que a su vez forma gente, que a su vez forma gente, que a su vez forma gente, y somos todos igualitos, ¿no? Como aquel dibujito de Kino de hace muchísimos años, todos, Pink Floyd, todos a la máquina de picar carne. Entonces, somos todos igualitos, estamos todos con la misma forma, entramos todos en este mismo perfil. Entonces, ojo con estas cosas, pero ¿de cuándo me doy cuenta? Si yo lo leí, si yo no lo leí, no caigo en esa frase. Esa frase la mayoría de las personas la pasa por alto. La mayoría de los académicos la pasa por alto. Entonces, ojo con lo que leemos, ojo con qué nos quedamos, ojo con lo que no buscamos. Entonces, la- eh, y lo dice después, o sea, por eso yo digo que a mí me parece que acá hay un problema de traducción, porque después dice, pero un porvenir, es decir, una capacidad de repetirse, no hace historia. Exactamente, el problema es cuando la filosofía se transforma en una historia de repeticiones. Ese es el problema, cuando vamos repitiendo continuamente cosas. Entonces, cuando un discurso es filosófico, cuando no, o cuando intenta, perdón, cuando intenta no repetir lo que ya está dicho. Y después pone, para que la filosofía tenga una vida verdadera. O sea, una vida, ¿qué es una vida verdadera? ¿Qué se entiende por vida verdadera? Bueno, no voy a entrar en esa disquisición. Otra vez, bajo su forma platónica, la filosofía era pues un reencuentro, bueno, reencuentro singular entre una relación con el saber y una cierta relación consigo mismo. Un reencuentro singular encarnado por el personaje de Sócrates. Bueno, yo les voy a pasar, cuando les envíe este vídeo, algunos textos que a mí me parecen muy interesantes, escritos por una filósofa argentina que lamentablemente hace muchos años que no me comunico con ella, que escribió dos textos brillantes. Uno, El desandar de una ilusión, eh, sobre una lectura de Platón bellísima, y la otra que se llama Sócrates contra su propia sombra, la imagen de un mito. Y entonces ahí van a tener una visión que no sé si es mejor, a mí me gusta, pero no quiere decir que a ustedes les tenga que gustar, pero es mucho más interesante porque nos hace detenernos en una lectura de un Platón Sócrates muy diferente al que estamos acostumbrados. Sócrates en los diálogos lo tengo digitalizado, así que les voy a mandar estos dos textos de Malena a la sala. Sócrates en los diálogos no es aquel que define la filosofía exactamente, no es ni siquiera quien la ejemplifica exactamente, sino aquel que la vive y la pone en escena. Sí, señor, coincido plenamente, exactamente. Vamos a la otra columna. Entonces pone, la filosofía es acá. La filosofía es definida como un pensamiento de lo inteligible, percepción de la realidad verdadera. Otra vez metemos la pata. Claro, pero ¿qué es lo inteligible? Aquello que hemos inteligido, aquello que podemos explicar, aquello que podemos expresar. Pero ¿hay una realidad verdadera? ¿O hay una realidad que hacemos que sea verdadera para poder vivir? Dos puntos. Es pues por esta razón un saber, no es un saber. La filosofía no es un saber. Y esto lo voy a discutir mucho, es una búsqueda de saber.
una ciencia. No es ciencia la filosofía. No es ciencia, genera ciencias. Justamente sus preguntas generan ámbitos epistemológicos. Una aptitud para ver por medio del intelecto la realidad verdadera, otra vez mete lo verdadera, veníamos más o menos bien, que los sentidos no perciben. Los sentidos solos no me dan ninguna verdad, el entendimiento solo tampoco me da ninguna verdad. Necesito la conjunción de ambos ámbitos, el intelectual y el perceptivo, el corporal, pero no puedo hablar de realidad verdadera. Platón da una realidad pedagógica, la realidad, entre comillas, esto de realidad que me hace mucho ruido, ya estaba dada cuando les decía, bueno, cómo Anaxímenes dice algo diferente a Anaximandro, Leucipo de Demócrito, de Tales, de Platón, de Sócrates, Aristóteles de Platón. Platón no da una realidad pedagógica, sino que nos muestra dónde estamos y dónde queremos quedarnos. Si vamos a buscar ese saber, en la alegoría, vuelvo a lo de la alegoría, ¿cuál es la condición humana? Nos resulta más fácil estar atados, decir que la verdad son las sombras que están proyectadas ahí en la pared, ahí está. El libro verdadero no es este, claro que no lo es, sino que es este, el de la sombra. Bueno, ahora se me fue, ahí está. ¿Cuál tiene más verdad? Ninguno, ¿no? Diría el filósofo. Entonces Platón da una realidad pedagógica y curricular al filósofo, mostrando cómo es practicada al término de un largo camino educativo que recorre sucesivamente el aprendizaje de las ciencias y culmina en la intelección, noesis, de la realidad, usía, y la dialéctica que la vuelve posible. Bueno, en fin. El filósofo es aquel que, contemplando el principio, consigue tomarlo por modelo de su vida y de su conducta. Bien, ahora, eso es lo que deseaba Platón, porque si yo tuve la suerte de leer todo Platón y todo Aristóteles, y en ningún lugar Platón dice que pudo contemplar ese principio. Dice que lo busca, pero no que lo haya conseguido. Leemos cualquiera de los diálogos, ninguno concluye, ninguno cierra, ninguno dice, este es el principio, esto es el bien, esta es la verdad, esto es la justicia, esta es la belleza. No hace falta, bueno, no hablo del diálogo Parménides, pero lean Elipias Mayor. Es interesantísimo, sobre todo al final. Y dice otra cosa. Bien, desde mi punto de vista, obviamente. La imitación de esa realidad en los modos de vida que Platón hace indisociables para convertirlos en la definición misma de la filosofía. Insisto, la necesidad de reconocer a través de esa contemplación, de ese análisis, que no hay una definición de filosofía. La filosofía se va definiendo a medida que se va dando, que se va haciendo, que vamos incursionando en ella. Nuevamente, ella está, sin embargo, bajo la condición de la ciencia. No, la filosofía no está debajo de nada ni por encima de nada. La filosofía está pensando. La filosofía está argumentando, la filosofía está buscando, la filosofía está analizando y está conjeturando, y entonces lo que discutimos, lo que debatimos son esas conjeturas. No hay filosofía posible sin dominio de las ciencias de la naturaleza. Voy a la página 3, a ver, que no quiero que se haga esto muy largo. Se admite fácilmente que existe una tradición filosófica, sí,
sí, eso sí, se admite, cuya particularidad es precisamente la transmisión y la recuperación, eventualmente crítica, pero poco importa, a mí me parece que importa mucho, de las preguntas. Sí, la pregunta, el testing, es fundamental, es fundamental. En resumen, se podría decir de la tradición filosófica que ella se constituye precisamente en la herencia de las preguntas y haciendo de estas preguntas problemas. Un profesor que yo tuve en la universidad hace mucho tiempo hacía una distinción muy interesante que no la voy a hacer, simplemente la voy a dejar planteada para que si a alguien le interesa la piense y si no, la tiran a la basura. No hay problema. Hay una distinción entre cuestión y problema. Una cosa es cuestionar y otra cosa es problematizar. Se los dejo ahí. La necesidad de la pregunta, bueno, nuevamente un debe. Los textos filosóficos tienen, dice, ¿cuáles pueden ser las aptitudes que los autores adopten respecto de quienes les preceden? Los textos filosóficos tienen esta particularidad de recibir, de retomar y de continuar las preguntas. Sí, ahí coincido, problematizándolos de manera diferente. Sí, es cierto. Mm, hay una frase, ¿no?, muy latina, espero pronunciarla bien, si no me corrigen, de te fabula narratur. O sea, la obra, la narración, el texto te habla a ti, que es un poco lo que discutíamos también el otro día. Una vez que salió de mi boca, salió de mi pluma, ya dejó de ser mía. Por eso Sócrates no quiso escribir nada. No quería privarse, dice, se cuenta por ahí era mentira, pero a mí me gusta eso, de decir que no quiero privar a mi escritura de mi propia defensa. Pero bueno, eso es el romanticismo filosófico. Entonces, dice, ¿no? De esto doy dos ejemplos contemporáneos, y entonces ahí usa a Pierre Hadot y a Deleuze. Que objetaron de manera diferente esta definición antigua y académica de la filosofía, reprochándole especialmente dos cosas: no tomar en consideración el carácter propiamente creador, positivo, del trabajo filosófico. Bueno, esto lo debatimos, la cuestión de la originalidad, el otro día, recordando lo que había dicho Celina, y habíamos dicho, ¿no? O sea, que no encontremos ciertas cosas, no podemos decir que algo sea original, etcétera, etcétera. Hay un carácter creador positivo del trabajo filosófico cuando el filósofo lo que hace es cuestionar para generar, o sea, esto que quiero ser yo en este momento, ¿no? Quiero, no por mímesis, sino por copia burda, ser el tábano de Sócrates. Quiero ser ese mosquito que a veces está en la noche y que uno quiere dormirse y ese zumbido que molesta. Entonces ahora quiero ser ese tábano, y a mí me parece que el filósofo tiene que ser ese tábano, y no sé hasta qué punto es creador, ¿no? Es el caso de Deleuze, bien. O incluso no ser suficientemente cuidadoso con una dimensión, sin embargo, esencial de la filosofía, la del modo de vida en la que ella consiste. Y esa vez se trata de Hadot. Bueno, voy a seguir siendo el tábano, voy a darle con todo, eh, y yo estoy encontrando un grave problema. Hay mucha gente, estoy leyendo muchas tesis, muchas cuestiones, donde citan a Hadot reinterpretando a autores clásicos e inclusive medievales. Y yo, hay cosas que me gustan de Hadot, como las dice, otras que no, en absoluto. No doy para leer a Pierre Hadot. Por eso digo, estoy siendo terrible, tábano, meto el dedo en la llaga, el palo en la rueda, y por eso me encantó este texto,
Me parece genial porque si no, no hubiese podido repensarme en todas estas cuestiones. Encontré varios errores historiográficos en Adot. Entonces, los textos que ha reproducido, en una parte del texto, creo que es el de Adot, sí, este es el de Adot, en una parte del texto dice que Adot dice, por eso sigo poniendo entre comillas, la cuestión de la traducción. El discurso filosófico se origina, por tanto, en una elección de vida y en una opción existencial, y no a la inversa. En segundo lugar, esta decisión y esta elección jamás se hacen en la soledad. Gluck. Nunca hay ni filosofía ni filósofo fuera de un grupo. Gluck, de una comunidad, en una palabra, de una escuela filosófica. Bueno, vuelvo a decir lo que dije antes, pero no quiero repetirme a mí misma. Es una acción conjunta. O sea, yo, gracias a este diálogo, gracias a esta, a esta posibilidad que me dio Carolina pasándome este texto, yo hablo con ustedes, pero a su vez porque estuve pensando sola. Cuando lo leí sola la primera vez que estaba en diálogo con este texto, me surgieron todas estas cosas que ahora se me antojó compartirlas con ustedes. Y que ustedes me pueden tirar dardos envenenados, vuelvo a decir, pero hay que prestar mucha atención a lo que se dice. ¿Esto dice Pierre Hadot? Me parece que no. Me parece que no. O sea, yo pienso tanto en soledad como en comunidad y no puedo pensar sin las dos cosas. No puede ser solo, perdón, no puedo pensar sola si no tengo esas cosas que me atraviesan, y tampoco tengo que pensar siempre en compañía. Acá me estoy inventando la compañía, les estoy hablando como si los tuviera acá enfrente. O perdónenme, como si estuviera en una clase, discúlpenme. Entonces, en una palabra, una escuela filosófica, esto también. Se cortó, espero que no se haya cortado. Ahí está. ¿Por qué tengo que hacer una escuela? ¿Por qué no puede haber una cierta libertad de pensamiento? Y precisamente esta última, la escuela filosófica, responde entonces ante todo a la elección de cierta manera de vivir, a cierta elección de vida, a cierta opción existencial que exige del individuo un cambio total de vida, una conversión de todo el ser. Y por último, cierto de ser y de vivir de cierto modo. Sí, no estoy en desacuerdo con esto, pero hay algo acá que en esto de la escuela filosófica, en esto de o soledad o comunidad, ahí me hace ruido. También me hace mucho ruido la palabra representación. Acá me llama la atención, no creo que haya caído en cierta vulgaridad de utilizar la palabra representación del mundo, porque no puedo representar el mundo, lo puedo percibir, es el resultado de una percepción y esa percepción la expreso, pero no la represento. Lamentablemente se aleja de mi pretensión todo mi decir. El discurso filosófico teórico nace pues de esta inicial opción existencial. Pero ¿por qué el discurso filosófico no es teórico? El discurso filosófico es experiencial. No hay teoría sin praxis en filosofía, ni hay praxis sin teoría. Son esas cosas que nos pasan las que nos llevan a pensar en eso que nos pasa. Y entonces teorizamos el acontecimiento. El problema está que esa teoría se transforme en un modelo a seguir. No, cada situación necesita una teorización, pero esa teorización no es inmóvil, no es absoluta.
Y esa teorización, y aquí está el riesgo, no me sirve para teorizar una nueva práctica. Sí me sirve por ahí para hacer una cierta comparación, pero no puedo usar esta teoría para esta otra práctica porque es otra y eso es algo que no siempre estamos comprendiendo. Yo sé que todo esto que estoy largando merece ser explicado con más detalle en algunos casos, porque no es algo que estamos acostumbrados eh, a pensarlo, ¿no? O sea, siempre tenemos más cotidiano, no digo que ustedes no lo hayan hecho, digo que cuando vamos a hablar de esto tenemos que tener en cuenta a quién lo dirigimos, porque las personas comúnmente consideran que el discurso filosófico es un discurso teórico y no lo es. No digo que está años luz, pero no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría, porque esas teorizaciones me permiten pensar en una práctica de vida diferente que va a dar lugar a una nueva teoría. Y este es el problema, cuando las teorías no se actualizan, no se modifican, no se ayornan, quedamos enclaustrados en pensar que el discurso filosófico, por ejemplo, en este caso que nos compete, solamente es teórico. Y es un grandísimo error. Entonces dice después, el discurso filosófico teórico nace pues de esta inicial opción existencial y conduce de nuevo a ella en la medida en que, por su fuerza lógica y persuasiva por la acción que pretende ejercer sobre el interlocutor, incita a maestros y discípulos a vivir realmente, otra vez, realmente, de conformidad con su elección inicial. No, somos cambio, fue cambio Platón. Si leemos el primer y el último diálogo, cómo va modificando sus formas de pensar, es riquísimo, es genial. Y me pide este hombre que yo viva realmente conforme con mi elección inicial. Y no, yo no quiero esto porque para mí esto no es filosofía sino dogma. O bien es de alguna manera la aplicación de un cierto ideal de vida, ¿no? O sea, claro, todos tenemos ideales de vida, pero ojo, ojo, con esos ideales de vida, bueno, acá vendría toda la cuestión de medios, fines, etcétera. Quiero decir, pues, que el discurso filosófico debe ser otra vez el deber, comprendido en la perspectiva del modo de vida, bla, 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 bla. Bien, la filosofía, ahora vamos al 2, la filosofía es el arte de formar, otra vez el problema de formar, de inventar y de fabricar conceptos. Sí, esto yo se lo compro a Deleuze, lo firmo, lo amo, lo pongo entre corazones, porque sí vivimos, o sea, en un momento hace una especie de definición y dice que justamente el sujeto es una fábrica de conceptos, ¿no? Crear conceptos siempre nuevos, ese es el objeto de la filosofía. Bien, siempre nuevos, porque, por lo que también decíamos en la reunión, hay que, hay que quebrar los conceptos. Si no vivimos en un mundo de conceptos, de definiciones, no nos salimos de ellos y entonces no tenemos la posibilidad de interpretaciones diferentes y divergentes. Por eso vuelvo a instarlos a que me contradigan. No me contradigan. No se puede objetar que la creación se dice más bien de lo sensible y de las artes, en cuanto el arte hace existir las entidades espirituales y en cuanto los conceptos filosóficos son también sensibilia. Y otra, bien, esto es algo para debatir cuando nos encontremos. Verdaderamente, bueno, volvemos a verdaderamente. Deleuze Guattari, bien. Y entonces dice, ¿quién era este hombre, el francés? Desde mi punto de vista, estas dos definiciones de la filosofía les falta, y en Deleuze y Guattari está perfectamente asumido el aspecto epistemológico de la definición platónica.
el hecho de que ella sea una ciencia y sobre todo el hecho de que ella está abajo, otra vez la pone abajo de la condición de la adquisición y el dominio de las ciencias. O sea, nuevamente insisto, no entendió lo que dice Platón, se salteó la línea donde dice que esa es la condición humana, y etcétera. Después habla de Aristóteles. Al escribir este libro de ruptura, para mí, sinceramente, al menos esto no rompe nada, como lo es el libro alfa. Ah, no, perdón, no dije nada. Está hablando del libro alfa de la metafísica. Dice, Aristóteles hizo dos cosas. Primero retoma la antorcha de la filosofía académica, otra vez con la filosofía académica, sí, porque se hacía en la academia, el dios Academo, pero dista mucho de lo que podemos entender cotidianamente por filosofía académica. Entonces esto, para que se pueda leer así, hay que aclararlo. Al sostener a su vez que la filosofía está condicionada por las ciencias. ¿En Grecia? Sí, bien. Y que ella consiste en una vida que se define por el modo en el que ella se dedica al saber. ¿Así? A la búsqueda del saber, no al saber. La filosofía es ciencia primera, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice ciencia primera? Ojo, condicionada por las otras ciencias, y ella es la vida que se consagra al saber, la vida sabia. Es el propio Aristóteles quien habla en los 5 grados de saber que no es vida sabia, sino de búsqueda, insisto en esto. En los 5 grados de saber se queda justamente en el anterior. El filósofo no es sofos, no es sofos, porque continuamente busca el saber. No traje el libro de Aristóteles, que tengo las obras completas que también las he leído, pero búsquenlo y lo van a encontrar. La filosofía, escribe Aristóteles, debe ser la ciencia de los principios y de las causas primeras de todas las cosas. Los predecesores lo han aprehendido confusamente, pero no han sabido distinguir convenientemente las causas. Entre ellos, Platón y Sócrates realizaron un progreso, especialmente porque han aprehendido la necesidad de pensar una causa formal y de elaborar una teoría de la definición. Pero, y esto lo agrego yo, por suerte, si fracasaron, por suerte fracasaron, si no estamos fritos. Todo lo que eran tanteos y balbuceos en los predecesores está desde entonces claramente expresado, morimos. Entonces esta filosofía o este modo de hacer filosofía no coincide conmigo. Porque para mí justamente el problema es que no está claramente expresado, por suerte, si no, no estaríamos pensando, no estaríamos buscando otros modos. Y no el de te fabula narratur. Me estaría hablando a mí siempre de la misma manera, no podría haber avanzado, no hay avance, saco el término avance, no podría haber modificado nada, absolutamente nada. Entonces encima pone, la filosofía tiene pues un porvenir, ella es posible, bueno, miércoles, aquí estamos. Para demostrarlo, Aristóteles había expuesto las lagunas de sus predecesores, bla, 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 bla. Sí, es genial esa parte, ¿no? Donde Aristóteles nos lleva a que busquemos esos antecedentes, o sea, funciona como un librito de historia de la filosofía, y aquí les voy a pasar otro libro que no lo tengo, pero sí se encuentra por internet, que se llama La filosofía inacabada de bueno, se me fue de la cabeza, no lo anoté. Bueno, ya me voy a acordar que es muy, muy bueno. Bueno, perdón, se me fue, ya después se los voy a anotar. Entonces, hay otras lecturas de esa introducción de gente también estudiosa que son posibles. Marina Garcés, me acordé.
de Marina Garcés. Entonces dice, pero se reapropiaría igualmente del legado socrático y platónico del Fedón. ¿Solo del Fedón? Entonces acá, bueno, habla de cómo tomaría Aristóteles lo que dice Platón, bla, bla, bla. Metafísica no se presenta de ninguna manera como un rechazo crítico de la filosofía de Platón. Bien, eso me parece interesante y algo para debatir. Bien, por eso justamente el problema con los fuera de tiempo llamados neoplatónicos, ¿no es cierto? Ni siquiera incluso como una oposición a Platón. La razón reside en que el libro Alfa da a la filosofía un programa que está construido desde la obra de Platón, posiblemente, pero yo considero que Aristóteles le da a Platón una gran vuelta de tuerca. Sin ese contexto doctrinario platónico, el propósito de Aristóteles quedaría ininteligible, posiblemente. Tampoco podría formularse la pregunta de saber si Aristóteles se opone a Platón, y sin duda no tuvo sentido para Aristóteles, quien evidentemente consiguió a la vez permanecer fiel a las exigencias platónicas. No sé hasta qué punto tan fiel permaneció, especialmente a aquellas de un conocimiento causal y formal de todas las cosas, y oponerse firmemente a los impases doctrinarios, en lo que Platón se perdió con la mayor parte de sus sucesores. Esto también es discutible. El libro Alfa propone una clase de historia de la filosofía. Primero, esto que les comentaba, que también está analizado, que a mí me gusta, cómo lo interviene Marina Garcés, y muestra que ella no nace con Platón, y éste inventa pues a su manera la historia de la filosofía, mostrando de manera crítica que Platón no habría sido más que una etapa en el programa en el que consiste la filosofía y que exige todavía ser seguido. O sea, yo coincido en que cada pensador no es más que un dientito del engranaje, pero hablar de un programa en el que consiste la filosofía me parece atar la filosofía a algo predecible de antemano, predicho por Platón, Aristóteles o por quien sea. Ahí justamente me parece que es donde hace aguas, porque es lo que nosotros estamos discutiendo. La filosofía se transforma, toma otras cuestiones, otras preocupaciones y otros modos discursivos. Y con esto ya cierro porque ya es muy largo todo. Aristóteles inventa a su manera no solamente la historia de la filosofía, sino más bien la filosofía misma. Y sí, sí, pero yo puedo decir esto también de un Francis Bacon, que destruye el método de, Aristóteles, un Porfirio que también destruye ciertas concepciones aristotélicas, que las interpreta a su modo. Entonces, justamente a estas personas las podemos llamar filósofas, ¿no es cierto? Porque cada uno va dándole esas peculiaridades al pensamiento deconstructivo filosófico. Y termina diciendo, la filosofía es el saber que se dedica a las preguntas que perduran, no solo las que perduran, y producen problemas. Vuelvo a decir lo que dije antes, problemas o cuestiones. La filosofía tiene por especificidad, como saber, como práctica, el siempre revisitar problemas heredados, no solo heredados, ¿no? Bueno, retomarlos, modificarlos, manteniendo con ello una fidelidad a un deseo de verdad. Sí, esto es muy Foucaultiano, lo del deseo de verdad. Pero ese deseo de verdad no es la verdad, sino la búsqueda de la verdad. Y para eso, si no leyeron Michel Foucault, hay un librito que son 40 páginas
el orden del discurso, que otros habían ya experimentado, al punto de ordenar también sus vidas y sus obras. Ojalá, por eso somos tan felices, porque los que nos dedicamos a la filosofía eh, tenemos una vida muy ordenada y nuestra obra también lo es. En fin, yo quiero sinceramente agradecer a Jean-François, bueno, a Jean-François Pradot no sé, a Sergio Rojas Peralta tampoco, porque no sé si vuelvo a decir si estoy leyendo a Pradot o si estoy leyendo a Peralta, en fin, pero sí quiero agradecer muchísimo porque es un texto breve y muy rico para discutir cantidad de cosas. Y vuelvo a repetir, denme con un caño. No me dejen pasar ninguna, porque de eso se trata. Si no debatimos estas cosas, eh, no vamos a poder incursionar en el discurso filosófico con la libertad que la filosofía pretende que tengamos desde ella, o a partir de ella. Bueno, muchas gracias Carolina, y discúlpenme, pero lo que quería era eso, poner dedos en la llaga, palos en la rueda, y como les dije, les voy a pasar estos otros textos y un textito que yo no lo tengo digitalizado, que se publicó en Editorial Biblos hace muchos años, que escribí junto a una colega de la Universidad de Morón, cuyo título da para pensar mucho. Nosotras lo titulamos Realidad revelada, libertad condicionada. Los dejo con esta cuestión. Muchas gracias y perdonen todo el tiempo que les quité. Gracias.